Muy bien, ya son las 8:34 de la mañana y arrancando esta semana queremos hablar ya de temas de salud. Sé que son temas muy importantes y que es muy bueno que usted conozca. Vamos a hablar ahora de la iritis, donde tenemos una nota introductoria y luego vamos a hablar con un especialista. Escuche usted. Esta mañana nos acompaña un profesional en nuestro segmento de salud para conversar acerca de la iritis, un padecimiento que produce la inflamación del anillo de color alrededor de la pupila del ojo. Esto puede ocurrir en uno o en ambos ojos. Por lo general, aparece repentinamente y puede durar hasta 3 meses. Los signos y síntomas de la iritis son enrojecimiento de los ojos, incomodidad o dolor en el ojo afectado, sensibilidad a la luz, visión reducida, entre otros. Si quieres conocer más acerca de este incómodo padecimiento, no te pierdas la entrevista de salud y no olvides que puedes enviar todas tus consultas a través de nuestro número de WhatsApp. Así es, usted puede enviar todas sus consultas a nuestro número telefónico y pues acá poder compartir nosotros con el doctor que va a estar con nosotros platicando. Tenemos al doctor Alejandro Candray, él es oftalmólogo y nos va a platicar un poquito acerca de la iritis, el cual creo que cuando hablamos de un tema de los ojos es bien importante prestar atención porque hay muchísimos padecimientos y son muy similares, entonces hay que aclarar un poco los términos. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes y el personal de Viva la Mañana. Gracias, doctor, gracias por recibir nuestra llamada. Vamos a hablar ahora, doctor, de la iritis y me gustaría que pues empecemos un poco por las características principales de este padecimiento, cómo se puede diferenciar con otras enfermedades también oculares. Entonces, coméntenos un poquito, doctor, acerca de cómo comienza todo este problema. Sí, básicamente es necesario definir qué es el iris, que es la estructura anatómica que se encuentra en la parte anterior del ojo, ¿verdad? Es lo que decimos cuando la persona tiene ojos verdes, tiene ojos azules, tiene ojos café. Ese diafragma muscular redondo, ¿no? Que tiene la pupila, que es la perforación en su centro, se refiere al iris. Y entonces es un tejido que tiene varias estructuras y que entonces puede responder también a estímulos inflamatorios. Y entonces ahí es donde se produce la inflamación de esa parte anterior del ojo, que produce, como vimos ahí en la nota, síntomas bastante particulares, ¿no? Especialmente quizás el síntoma más importante es la sensibilidad a la luz, la visión borrosa y la apariencia del ojo irritado, del ojo rojo. A diferencia de la irritación que se produce en las conjuntivitis y otras cuestiones, este tipo de inflamación va a ser un poco más concentrada en la periferia de la córnea, en la parte transparente, redonda del ojo, ¿no? Entonces, se va a ver como una inyección ciliar, la llamamos, ¿verdad? Es una irritación bien concentrada sobre la periferia de la córnea y eso distingue un poco más de otros padecimientos como la conjuntivitis, que es una irritación generalizada, una irritación completa de toda la superficie de la conjuntiva. Entonces, usualmente estas condiciones de iritis, tal vez la principal causa que podría tener son los traumas oculares, por ejemplo, aquellas personas deportistas que sufren un golpe directo, han estado en politrauma. Entonces, suele ser la causa tal vez principal. Ya de ahí se asocia bastante a condiciones autoinmunes. Algunas enfermedades asociadas pueden ser autoinmunes como la artritis reumatoide, la psoriasis, síndromes ahí un tanto particulares. Por eso es de que es bien importante que cuando se presenta este tipo de inflamación intraocular, hacer las interconsultas respectivas con el internista o el especialista, que podría ser, por ejemplo, el reumatólogo, para poder encontrar alguna asociación en particular, ¿no? Sí, es bien importante tomar en cuenta todas estas especificaciones que nos ha comentado, porque como repito, hay muchísimos padecimientos de los ojos que pueden ser bastante similares. Ahora, yo se imagino que andar es muy incómodo, molesta y picación y toda la cuestión, pero hay un efecto también en la vista, doctor, cuando tenemos iritis, también afecta al momento de leer, al momento de ver, ¿empieza a ver ese problema?
Sí, habitualmente es un padecimiento unilateral, o sea, habitualmente afecta solo un ojo, aunque sí hay casos que puede ser simétrico entre ambos ojos. Entonces eso va a ser lo primero que va a llamar la atención, que el paciente va a sentir un deterioro en uno de los ojos, además de la sensación de visión borrosa y el dolor, la molestia de claridad. Entonces es una sensación de un empañamiento, como una neblina, que se produce por todas las células inflamatorias que son liberadas a la parte anterior del ojo. También, entre más intenso el proceso inflamatorio, entre más tiempo pase sin el tratamiento, entonces así también los síntomas pueden ir aumentando cada vez más, no solamente en el dolor y la irritación, sino también en la pérdida visual. Y el problema es que estos son condiciones que se producen de manera episódica, o sea, una persona que ya tiene, puede estar creando 1 o 2 episodios anuales. Por eso es bien importante que la persona evite automedicarse, porque muchas veces interpreta como que es una conjuntivitis o una irritación normal o sencilla, cuando verdaderamente lo que está teniendo es un problema intraocular autoinmune o infeccioso, que tiene que tratarse ya con un especialista, que tiene que ser directamente un oftalmólogo, y que incluso a veces el mismo oftalmólogo general puede considerar necesario referir a un especialista en condiciones de la retina. Así que especialmente el problema que se va produciendo en cuanto avanza la intensidad y el tiempo, cuando no hay un tratamiento oportuno, es que la pupila, ¿verdad?, el agujerito en el centro del iris, empieza a adherirse a la superficie del lente cristalino, ¿verdad?, el lente que está por detrás, y entonces empieza a crear ya secuelas de cicatrización, entonces que no alteran solamente de manera funcional, sino que también afectan anatómicamente, porque la pupila ya pierde su capacidad de expansión y para poder cerrarse de acuerdo al estímulo de la luz, y se pega, ¿verdad?, hacia las estructuras posteriores, creando ya problemas y secuelas, ¿verdad? Entonces estos procesos inflamatorios del ojo es mucho más grave, ¿verdad? Por si lo comparamos así con una conjuntivitis, que es quizás el padecimiento más sencillo y frecuente, pero la iritis ya responde sí a una condición autoinmune, a veces infecciosa, intraocular de la parte anterior del ojo, específicamente el tejido que hablamos, que es el iris, ¿verdad? Entonces pueden tener 1 o 2 episodios al año, a veces ya son pacientes conocidos, ¿verdad?, que ellos mismos se diagnostican y llegan, doctor, ya tengo otra vez el episodio de iritis, sí, ¿verdad? Entonces, pero es bien importante sí tratar este proceso inflamatorio, porque conforme progresa cada vez más, la inflamación es bien intensa, ¿verdad?, y las secuelas van siendo cada vez mayores, y especialmente tratar de buscar la causa subyacente, ¿verdad?, qué dio origen a esta cuestión. Y por eso es que muchas veces es necesario acudir a otras especialidades para poder profundizar un poquito más en las causas, ¿verdad? Por eso es bien importante que si usted tiene una condición, por ejemplo, ha tenido un trauma al ojo, hay que revisarse, ¿verdad?, porque pueden haber desprendimientos de retina traumáticos, pero también el proceso inflamatorio que produce, ¿verdad? Y la consulta oportuna es bien importante y especializada, porque es una condición que ya requiere herramientas especiales. La lámpara de hendidura, por ejemplo, que es el instrumento básico del oftalmólogo, es una iluminación especial, técnicas especiales para poder detectar la inflamación en ese examen, que no se pueden ver a simple vista por otros especialistas que no tienen estos instrumentos. Y mucha gente se automedica inicialmente, llega con cloranfenicol, con gasolina, ¿verdad?, y eso permite que muchas veces los cuadros progresen mucho más. Ahora, incluso que estamos con la moda de las consultas virtuales, también tiene que haber bastante criterio, ¿no?, del mismo paciente y del oftalmólogo para decidir en qué momentos, que a veces sí ya se requiere una consulta presencial para un examen completo, y no dejarse llevar a veces por ese síntoma tan vago que es el ojo rojo o la irritación, ¿no?, porque pueden haber condiciones bastante ya más severas, más graves, como la iritis, que necesitan pues un tratamiento bien específico y también un examen bastante especializado. Sí, eso es lo que le comentaba, doctor, que la similitud en las enfermedades pues tienden a confundir a veces a la gente o a darle confianza, es decir, sí, he amanecido con el ojo un poco rojo, y de repente compran cualquier gotita en la farmacia y ya con eso empiezan a darle tratamiento, y tal vez no es lo correcto, porque se parece demasiado. Cualquiera lo puede confundir con conjuntivitis, cualquiera lo puede confundir con una irritación del ojo o algo que le dio alergia. Entonces hay que estar muy pendiente de eso. Doctor, ya detectado y confirmado que es iritis lo que el paciente tiene,
viene, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el procedimiento que siguen ustedes como médicos? Sí, básicamente el tratamiento fundamental ahí es el uso de esteroides, tanto en colirios y también pues por vía oral. Estos colirios y el tratamiento oral son bien delicados porque usualmente, por ejemplo, un colirio esteroide que se utiliza por mucho tiempo y con mucha frecuencia al día y por tiempos prolongados pueden tener efectos secundarios como la elevación de la presión del ojo y producir un glaucoma que puede tener también sus secuelas. Por eso el uso de los esteroides en este tipo de condición requiere que el paciente sea extremadamente disciplinado en acudir a los controles siguientes, ¿verdad? Porque en las siguientes consultas se va a ir determinando la evolución, se modula si se puede ir ya reduciendo de manera gradual el esteroide, porque no se puede suspender de manera abrupta, ¿verdad? Si se suspenden estos esteroides así de repente, entonces hay una reactivación, ¿verdad? Por lo que a veces hay que llevar de manera gradual y a veces disminuyendo también la intensidad del esteroide, o usando uno más fuerte al principio y después unos más suaves. Y de la misma manera también ir bajando poco a poco el tratamiento del esteroide oral. Y a veces, pues según la intensidad de la inflamación, pues que se necesita también referirlo a un especialista, un reumatólogo, un internista para que evalúe incluso algunos antiinflamatorios todavía más potentes que ya son indicados o recetados por especialistas que se tratan en esta condición de acuerdo a la causa subyacente, ¿verdad? La causa que ha originado. Como le digo, esta es una condición que suele ser secundaria, no tanto primaria del ojo, sino que viene a ser reflejo de una condición ya autoinmune preexistente. Y por eso es de que se requiere ese tratamiento multidisciplinario, ¿verdad? Otro también factor importante es la dilatación de la pupila, porque como le decía, el problema es que la pupila se pega hacia la parte posterior del ojo, el cristalino, y se adhiere, ¿verdad? Y entonces hay que mantener la pupila móvil y para eso se recetan medicamentos que abren la pupila, ¿verdad? Y permiten esa flexibilidad como ese ejercicio pupilar para que el tejido no se adhiera, no se pegue. Por eso, básicamente, pues como lo mencionaba usted, es bien importante la automedicación y la consulta oportuna, porque no todo ojos rojos, simple conjuntivitis que se puede curar con cualquier antibiótico, y especialmente también esas personas que se automedican están en riesgo porque muchos de los antibióticos que recetan o compran en la farmacia tienen esteroides y se quedan usándolo por mucho tiempo, ¿verdad? Y esos tratamientos prolongados pueden producir efectos secundarios que hay muchos casos lamentables que han perdido visión, han tenido secuelas irreversibles por el mal uso de estos medicamentos y por no atenderse a consultar de manera oportuna o de mantenerse pues al menos en los controles necesarios, ¿verdad? A veces el paciente dice, ya me siento bien, ya no me duele, ya no tengo el ojo rojo, ya no asiste el siguiente control y suspende los medicamentos y entonces da lugar a que lo que se ganó en el tratamiento pues se pierda y entonces hay una nueva recaída que puede ser incluso hasta más difícil de tratar de manera secundaria. Sí, yo creo que es muy importante. Por eso tenemos en la pantalla también sus números telefónicos, doctor, también sus redes sociales, para que las personas puedan acudir a una consulta de un especialista, para que puedan escuchar al que sabe y pues tratar de evitar esos efectos que se prolongan mucho más adelante. Y luego nos preguntamos por qué nos está pasando eso y tal vez es por el mal tratamiento de un padecimiento. Doctor, le agradecemos mucho responder nuestro llamado. Gracias. Así que muchas gracias, siempre un placer visitarles. Recuerden siempre este recurso de las consultas virtuales. En algunas ocasiones va a ser necesario el hecho de una consulta presencial. Así que atentos todos pues, a cuidar su vista y a consultar de manera oportuna. Así es, doctor. Muchísimas gracias por los consejos y gracias por el tema también. Ya escuchó usted al doctor, de verdad que es muy importante tener el cuidado de la vista y pues estar atentos para poder hacer una reacción a tiempo. Terminamos la entrevista así y el tema de iritis. Ahora nos vamos al otro lado con Luciana Sandoval. ¿Qué nos cuenta, Luciana? Gracias, querido Alex, y gracias